Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a pasar parte de la predicación con una pregunta, como lo podéis ver en la pared. ¿De quién es la decisión de seguir a Cristo? La primera pregunta. ¿De quién es? Son dos preguntas en uno. ¿De quién es la decisión de seguir a Cristo? ¿Mía o de Dios? ¿De quién es la decisión de seguir a Cristo? ¿Es mi decisión o es la decisión de Dios? El calvinista dirá es la decisión de Dios, porque Dios ha elegido a algunas personas ya para ser salvo, y esas personas no pueden resistir la gracia de Dios. Sí o sí van a seguir a Dios, aunque no lo quieren, van a seguir a Dios. Eso es lo que enseña el calvinismo. Pero ¿eso es lo que enseña la Biblia? ¿Acaso la Biblia nos enseña que la decisión es mía, o acaso la Biblia nos enseña que la decisión es de Dios? Es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esa enseñanza. Y eso es seguro que quizás habrán escuchado a algún amigo o familiar, a alguien decirle, cuando usted intenta de compartir la palabra con la persona, no es una persona inconversa, o una persona atea o agnóstico, no. Hablo de una persona que una vez estuvo en la iglesia, estuvo congregándose, estuvo con otros cristianos, y luego tomó la decisión de irse al mundo para vivir la vida del mundo. Y cuando usted le confronta con su pecado y esas cosas que tiene que arrepentirse, a la persona le gusta sacar cosas como, cuando Dios quiere, me convertiré. Es como, aún no ha llegado mi tiempo. Cuando llega mi tiempo, me convertiré. O será, en el tiempo de Dios me voy a convertir. Así, cuando ellos dicen cosas así, uno puede pensar, suena bonito, suena lógico, suena bíblico, pero no lo es. Suena muy bíblico que Dios tiene, es cierto que hay tiempo para todo bajo el sol, como dice Eclesiastés. Tiempo de reír, de esta tristeza, tiempo de paz, tiempo de guerra, tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de estar alegre, tiempo de estar triste. Hay tiempo para todo. Pero en el tema de salvación, ciertamente hay tiempo para eso. Pero ¿quién determina el seguir a Cristo? ¿Soy yo quien determina? ¿O es Dios determina que este día quiero que tú sigas a Cristo sí o sí, si no lo quieres? Eso ocurre muchas veces, como les he dicho, como preguntas a personas que no son inconversas. Muchas veces son personas que son convertidas, personas que saben de las Escrituras. Quizás no fueron cristianos completo en un tiempo dado, pero fueron frecuentando la iglesia, escucharon la palabra de Dios por un tiempo y estuvieron con cristianos, y seguramente que hicieron algunas actividades cristianas con otros cristianos y tenían quizás la certeza de que ellos andaban bien por las cosas que ellos hacían. Así que son personas que una vez estuvieron en un camino, pero cuando tú les hablas a esa persona sobre arrepentirse, cambiar su manera de vivir, demostrar, porque el arrepentimiento, uno no puede decir que es cristiano o es cristiana, y su manera de vivir es la misma manera que vivía antes de convertirse. Es imposible. Así que esas personas, para justificar su manera de vivir, porque aún ellos siguen sin saber, a veces piensan que siguen en el camino correcto, pero la realidad es que siguen en el camino de la destrucción. Pero para justificar su camino de la destrucción, o porque ellos viven, en vez de arrepentirse de sus pecados y volver al Señor, ellos te dirán que cuando llegue el tiempo de Dios, yo me convertiré. Es como una persona que fuma o que tiene alguna adicción. Cuando tú le dices, ¿cuándo vas a dejar eso? Y he escuchado a algunos amigos y conocidos que me han dicho muchas veces, hoy esta es mi última cerveza, ese es mi último cigarrillo, eso es mi último esto, siempre es su último. Cada año hace un voto nuevo cada año. Este año se acabó, ya no vuelvo. Y el próximo año aún está más. Fuma más o bebe más o hace más en drogas, más en el otro. Más y más y más. Porque sus palabras ya llegan a un punto que ya no cuenta. Suena muy bonito y muy bíblico cuando alguien te dice que cuando llegue el tiempo de Dios yo me voy a convertir. Y algunos creyentes han llegado a este punto de creer que eso es bíblico. He visto personas que han dejado morir sus seres queridos sin estar ahí intercediendo por ellos y sigue predicándoles la palabra. Les dejaron así, que no, cuando llega el momento de Dios la persona se va a convertir y la persona finalmente murió en sus pecados. Porque le dejaron que llegue el momento de Dios, que Dios sabe cuándo se va a convertir. Y yo confío en la palabra del Señor,
¿Por qué? Porque la Biblia lo dice bien claro, que yo y mi casa, si yo creo, yo y mi casa seremos salvos. Así que yo creo en esta promesa y a mí me molesto nada más para predicarle la palabra. Y la persona se fue y chao, adiós mundo cruel, se fue sin convertirse. ¿Por qué? Porque los mismos cristianos habían creído o tomó la decisión de creer que porque la persona dijo, porque se dicen por ahí que cuando llega el tiempo de Dios, la gente se van a convertir. Hermanos, si no oramos por nuestros seres queridos, si no predicamos la palabra de Dios a nuestros seres queridos y estamos esperando para que llegue el tiempo de Dios para que se convierte, lo único que pasará es que les vamos a acompañar hasta la puerta del infierno y nos despediremos de ellos sin que se convierten. Cuando no se ve el cambio en las vidas de las personas, no debes dejar de orar por ellos y no debes dejar de seguir compartiéndole la palabra hasta que haya un cambio verdadero en sus vidas. No piensa nunca que llegará, no, voy a dejarlo así para que la persona viva como la persona quiere vivir. Y cuando llega el tiempo de Dios, Dios le va a cambiar. Eso no es lo que la Biblia enseña, no es lo que las Escrituras nos enseñan. Como les dije, he conocido a muchas personas que han sido dejadas a su suerte. Y finalmente muchos de ellos murieron sin Cristo. Algunas de estas personas murieron en sus pecados. Muchos de ellos murieron en sus pecados. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia sobre ese tema? ¿Quién tiene esta decisión de seguir a Cristo? ¿Es Dios quien nos obliga a seguir a Cristo? Es una decisión que Dios ha dejado al hombre de decidir seguir a Cristo. Así que vamos a leer la primera parte de un discurso del apóstol Pablo, cuando él fue dado la oportunidad de predicar en Atenas, delante de los atenienses ahí, después de dar a conocer a sus oyentes de los diferentes ídolos que ellos adoraban, y ídolos que estaban hechos de manos de hombres. Pablo llega en el versículo 30 de Hechos 17, llegando al versículo 30, él les dice: en la antigüedad, después de haber hablado todos los ídolos que ellos adoraban, cómo la gente vivía en el pecado antes. Así que Pablo llega como una media conclusión aquí. Dice, en la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de esas cosas. ¿Qué cosas? Vivir de la manera que vivían, porque no había ley, no había ninguna ordenanza directa de Dios de que eso es el pecado y eso no es pecado. Y él dice, pero ahora, eso era antes, en la antigüedad, Dios pasó por alto, ¿vale? No tenía ninguna dirección, no le había dado ninguna ley, no había ninguna palabra sobre la cual ellos tenían que regir sus vidas. Pero dice, pero ahora sí que hay algo. Dios nos ha dado una manera en la cual podemos ser salvos. Dios nos ha dado su palabra sobre la cual podemos basar nuestras vidas. Así que Pablo dice, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes. No están mandando a algunas personas nada más en Israel, o mandando a los africanos, o mandando a los latinos, o a los europeos, o a los americanos. No, están mandando a todo el mundo en todas partes. O sea, en todas partes se arrepienta de sus pecados. No solamente arrepentirse de sus pecados, pero vuelva a Él. Ese es un mandato de Dios. Arrepiéntense de sus pecados y volver a mí. El arrepentimiento, hermanos, no es solamente un remordimiento o un reconocimiento de que yo soy pecador. Es reconocer y parar de hacerlo. Si antes yo era envidioso, deja de ser envidioso. Si antes yo era fornicario, deja de fornicar. Si antes yo era un ladrón, dejo de robar. Si yo antes era un mentiroso, dejo de mentir. Ese es arrepentimiento. El arrepentimiento no es reconocer todos los días, Señor, sé que soy un pecador, Señor. No, eso no es arrepentimiento. Simplemente nos condenamos cuando reconocemos que somos. Pero 1 Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Si yo reconozco mi pecado ante Dios, no es suficiente. Debo confesarlo, reconocer que soy un pecador, confesarlo, pedir perdón, porque es contra Dios que pecamos. Y dice la Escritura que Dios es fiel. Él es fiel en qué sentido? Que Él dijo que si el malvado se arrepiente de sus pecados y se aparta, en Ezequiel 18, Él vivirá. Y Dios nos ha proveído una manera para ser salvo. Jesús mismo lo dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Que así como Moisés levantó la serpiente del desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque así demuestra Dios su amor para el mundo, levantando a su Hijo sobre un poste, como Moisés levantó la serpiente en el desierto cuando los hijos de Israel pecaron contra Dios.
Y todos que miraron la serpiente fueron sanados por la mordedura venenosa de la serpiente. Así también todos que ponen su fe en Cristo, muerto, crucificado en esa cruz. Pero ojo, ella no está en la cruz, ni está en la tumba. Es un Cristo resucitado, glorificado ahora en la presencia del Padre. Pero si creemos que lo que Él hizo es para el perdón de nuestros pecados, Dios nos otorga la justicia de Cristo, perdona nuestros pecados y nos justifica delante de Él y nos da una herencia como la de Jesús. Y somos adoptados en la familia de Dios y somos hijos de Dios. Ahora ya no entramos, Dios como los musulmanes, que Dios está lejos, Allah está lejos. No, entramos Padre nuestro, Padre mío, porque ahora hay una relación de padre y hijo y padre y hija. Así que antes los mandamientos que Dios dio a Moisés en el monte de Sinaí, la gente vivía, antes de este mandamiento, la gente vivía como ellos querían vivir. Porque no había ley. Donde no hay ley, no hay condenación. Si no dijo a mis hijos que no tienen que ver algo, si les digo que no tienen que ver dibujos animados, o les digo que no tienen que salir, ellos pueden salir porque no han puesto freno. Si prohibimos algo a nuestros hijos, ellos lo hacen, ahí han desobedecido. Si en el trabajo está prohibido que no tienes que fumar en el trabajo o comer en la sala de trabajo, hay que comer durante tu horario de descanso y comes durante tu horario laboral, estás desobedeciendo. La empresa tiene derecho para despedirte porque no está respetando las normas. Así que en este momento, antes de que Dios diera las leyes a Moisés en el monte Sinaí, no había ley. Así que la gente vivía según la manera que fueron guiadas por sus conciencias. Así que lo que estamos viendo es que Dios pasó por alto, Él pasó por alto todas esas cosas de la antigüedad. Él pasó por alto toda la manera que la gente vivía. Pero ahora hay una nueva ley que Dios da. Obliga a la gente o exige a la gente que deben arrepentirse de sus pecados, apartarse de sus pecados para volver a Él. Porque ahora Dios nos ha dado una manera para ser salvo. No solamente no es de la ley misma que le dio a Moisés, pero a través de su Hijo Jesús, quien entregó su vida en la cruz por nuestros pecados. Y Dios está dispuesto a acreditar a cualquier persona el sacrificio de Jesús en la cruz. Si la persona toma la decisión de poner su fe en lo que Jesús hizo en la cruz y apartarse de sus pecados en arrepentimiento, Dios te considera justo y perfecto, no por tus méritos, pero por los méritos de Jesús. Así que Dios nos hace justo a sus ojos. ¿Cómo? ¿Cómo nos puede hacer Dios justo a sus ojos? Cuando nosotros ponemos nuestra fe en lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando pones tu fe en lo que Jesús hizo en la cruz. Mucha gente dice, pero yo creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados, así que yo soy salvo entonces. Pero siguen viviendo en su manera pecaminosa. Eso no es salvación. Una persona que cree de verdad que Jesús murió en la cruz por sus pecados, es una persona que se ha arrepentido de verdad de sus pecados, es una persona que tiene el Espíritu Santo viviendo en él, que nunca permitirá que esta persona siga viviendo en pecado. Imposible. Si tienes el Espíritu Santo en ti, como un creyente convertido, nacido de nuevo, es imposible que tu vida siga siendo una vida pecaminosa. Conociste a otro espíritu, no el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Celosamente quiere tener una comunión santa con nosotros, que no permitirá y no dejará que nosotros sigamos una relación pecaminosa mientras que Él vive en nosotros. Así que Dios nos hace justo a sus ojos cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús por lo que Él hizo en la cruz. Y eso es verdad. No solamente para algunas personas. Eso es verdad para todo el que cree. No importa. Eres musulmán, eres testigo de Jehová, eres mormón, eres agnóstico, eres ateo. ¿De dónde vienes? No importa de qué lugar del mundo o creencia tú vienes. Si tú pones tu fe en Cristo como tu Señor y tu Salvador, por lo que Él ha hecho por ti o por el mundo entero, Dios te acredita la salvación. Así que no importa tu vida pasada, no importa lo que la gente hablan de ti o dijeron de ti, no importa la etiqueta que te pusieron, prostituta, perdido, borracho, drogadicto, no importa lo que dijeron de ti en el pasado, eso es pasado, porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Todas las cosas viejas ya pasaron. Tu antigua vida ya pasó. No importa lo que tú hiciste en el pasado. Ahora Dios te ve de una manera totalmente diferente. ¿Por qué? No por lo que tú has hecho, pero por lo que su Hijo ha hecho para que tú lo merezcas, para que tú merezcas este perdón.
Entonces, la pregunta otra vez vuelve. ¿De quién es la responsabilidad de aceptar el regalo de salvación? Ya disponible para el alcance de todos. ¿De quién es esta responsabilidad? ¿Es tuya o es de Dios? ¿Es Dios quien tiene que obligarte para que tú le sigues? ¿O eres tú quien tiene que tomar la decisión de seguir al Señor después de haber escuchado su palabra? La decisión y la responsabilidad es totalmente tuya. Totalmente. Somos totalmente responsables de la palabra de Dios que escuchamos y de la manera que la aplicamos en nuestras vidas. Cada uno de nosotros rendiremos cuenta por lo que hemos escuchado. Rendiremos cuenta por la palabra de Dios que hemos entendido. Si no la aplicamos en nuestras vidas, si no dejamos que esta palabra cobra vida en nosotros, rendiremos cuenta por eso. Hay gente que van por ahí buscando iglesias de sana doctrina, para meterse y sentirse cómodos en sus pecados. Pero siguen viviendo en pecado. Siguen viviendo bueno, quizás ya no fornican, ya no roban, pero son envidiosos, son codiciosos, son vanagloriosos, son mentirosos, tienen altivez de corazón, tienen muchos otros pecados que no son hipócritas, pero nadie ve eso. Pero por el simple hecho de encontrarse una iglesia supuestamente de sana doctrina, se sienten salvos o salvas. La iglesia no salva a nadie. Lo que le decía a las hermanas, que se matan mucho para limpiar este lugar. Y Dios no vive aquí. Dios no vive aquí. Dios vive en nosotros. En vez de machacarse mucho para limpiar ese lugar, machácase mucho para pasar más tiempo juntos. Para conocerse, amarse, porque Dios vive en cada uno de ustedes. Llenarse de amor genuino. Si este lugar no existe, nos reunimos en algún parque, adoraremos a Dios igualmente. ¿Qué vamos a seguir a limpiar el parque todos los sábados o limpiar el parque todos los viernes? Dios no vive en templos hechos de manos de hombre. Él vive en su propio templo, creado con sus propias manos, que es tú y yo. Invierte más tiempo en sus relaciones sociales con los hermanos de la iglesia y poco tiempo en todas las demás cosas que tienen que ver con las cosas que perecen. Nos pueden echar un día de este edificio. ¿Qué quiere decir? Que dejaremos de servir al Señor. Nos quieren echar un día y los niños pueden cansarse de nosotros, o la policía empieza a cerrar las iglesias. ¿Qué haremos? Invierte más tiempo, hermanos, por favor. Más tiempo de amor genuino, conocerse. Amarse de verdad, llevar las cargas de unos a otros. Porque todo lo que hacemos así es temporal. Limpiar este lugar, queda bonito y huele bien cuando lo limpiamos. ¿Y qué? Si nuestros corazones están lejos de Dios, si no hay amor genuino entre nosotros. ¿Pensáis que Dios va a venir aquí a morarse entre nosotros porque ese lugar está limpio? No le importa. Es los corazones que le importa. ¿Cómo están los estados de los corazones de las hermanas y los hermanos que se reúnen aquí? ¿Cómo se miran? ¿Cómo se miran después? ¿Cómo se miran? ¿Qué es lo que tú piensas de tu hermana cuando piensas en ella? ¿Qué es lo que corre en tu corazón? ¿Envidia, ira, celos, codicia? ¿Qué? A eso le importa más a Dios que todo el esfuerzo en vano que hacemos aquí. Podemos tener la mejor música, cantar como ángeles en el cielo, pero Dios no está aquí con nosotros. Podemos hacer todas las buenas obras y todo el mundo habla bien de nosotros hasta que salgamos en CNN. Pero Dios no nos conoce. ¿Lo sabían eso? No podemos impresionar a Dios. Jamás. Jamás, hermanos. Es Él quien nos va a impresionar. Porque dice las Escrituras que ojos no han visto, ni oídos han oído, ni ha subido en los corazones de los hombres las cosas que Dios tiene preparadas para los que le temen. Él nos va a sorprender si permanecemos en Él. Invierte más tiempo, hermanos, por favor. Más tiempo entre nosotros, entre ustedes. Ámanse, pasa más tiempo de amor. Eso es lo que es la iglesia. La iglesia no son esas 4 paredes que está llena de humedades. Eso no es la iglesia. La iglesia sois vosotros y yo. Somos la iglesia. ¿Y qué pasará? La responsabilidad de cada uno, lo que hacemos con la palabra que escuchamos. Es tu responsabilidad, tu decisión. Si estás aquí hoy y no crees que la muerte de Jesús fue por tus pecados, si no crees en esto, o tú crees en eso, pero si tú tomas la decisión de no crees en eso, después
mueres en tus pecados, o si mueres en tus pecados sin poner tu fe en Jesús, tú mismo o tú misma pagarás por tus pecados. El que muere sin Cristo pagará por sus pecados. Y la paga del pecado es la muerte, que es la separación eterna de Dios para siempre. Y algo es seguro, que nadie pagará por los pecados de otro. Ningún padre dirá: Dios, dame los latigazos que corresponden a mi hija, o dame los latigazos que corresponden a mi hijo. No. Cada hijo pagará por su pecado, cada madre, cada padre, cada hija, todo mundo pagará por sus pecados. Invertimos tiempo más, a veces, en darle a nuestros hijos lo mejor del mundo, que es temporal, que es vanidad, que no durará para siempre. Y invertimos muy poco tiempo en invertir en cosas espirituales en sus vidas, que es lo que les van a llevar, es la única cosa que van a sacar de este mundo, son las cosas espirituales que hemos invertido en sus vidas. Padres, invertimos más tiempo en basura que en lo más precioso, que es la palabra de Dios para nuestros hijos. Dedican ese tiempo. ¿Le va a costar el sueño? Sí, que le cuesta el sueño. Que le cuesta lo que le cuesta. Pero que un día usted puede estar en la eternidad con sus hijos y saber que su esfuerzo valió la pena. Que darle todo lo que el mundo puede ofrecerle, usted y ellos se pierden. Imagínense, después de haber tenido la oportunidad de conocer a Dios, minimizamos, ¿sabes? Perdemos esta gran oportunidad y nos encontramos en un lugar de tormento con nuestros hijos. ¿Qué le diremos? ¿Qué le vamos a decir? ¿Que le amábamos tanto que no queríamos que Él vinieran aquí? Ahora cada uno puede aprovechar de ese grandioso regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Mientras que seguimos con vida, mientras que el aliento de Dios permanece en nosotros, tenemos la oportunidad de vivir para el Señor. Pero la decisión es tuya, no es de Dios, no es de nadie. Los hijos deciden por sí mismos si quieren seguir al Señor o no quieren seguir al Señor. He escuchado testimonios de pastores que a los 9 años, 8 años, 10 años, 11, 12, 13, 14, 15, 16, algunos más tarde, tomaron la decisión de seguir al Señor. Y no fue en vano, porque las Escrituras nos dicen que el que pone su fe en Cristo jamás será avergonzado. Jamás. Así que es imposible ser avergonzado si pones tu fe en Cristo. A veces mi hijo me comenta a veces cómo la gente habla, se ríen de la Biblia en su clase y de esas cosas. Yo le digo, es porque tus compañeros no saben nada de la palabra de Dios. Si supieran, si Dios pudiera permitirles por un segundo nada más ver el infierno y regresar, serán los más grandes predicadores de este mundo. Mateo capítulo 11, 28. El Señor hace una invitación para todos. Dice: venid a mí, todos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso parece una invitación o es como, venid a mí, o no venid a mí, quedaos ahí, yo me encargaré de haceros descansar desde ahí. Así que no hace falta que vengáis. No. Hace una invitación. ¿Estás mal? ¿Estás cargado? ¿Estás trabajado? ¿Te sientes oprimida o oprimido por el pecado? ¿Te sientes culpable por la vida pecaminosa que estás viviendo? ¿Quieres una vida de descanso? Pues ven. Ven. Si no está diciendo que quédate ahí quietos, como he escuchado a mucha gente que son creyentes, buscan trabajo y no hacen currículum ni nada, se queda, confío en Dios que me va a dar el trabajo que yo necesito, y se queda ahí en casa. Sigue quedándote en casa. Sigue confiando en Dios. Grande es tu fe, de verdad. Lo admiro. Dios dará una visión a alguien, a algún empresario, algún día, que, oye, mira, tengo una hija que está ahí sentada en casa, un hijo que está ahí sentado y ahí en casa. Llámale a ese teléfono y te dará tu teléfono 664566 y te llama. Sigue soñando. Soñar es gratis. Pero la fe sin obra es muerta. ¿Qué dice las Escrituras? Que la fe sin obra es muerta. Quiere decir que si yo tengo fe en Dios, mis acciones demuestran que tengo fe en Dios. Si tengo fe en Dios, me quiero, oro, salgo de mi casa, hago mis currículum, salgo fuera para buscar trabajo, sabiendo que Él abrirá las puertas que tiene que abrir para mí y cerrará las puertas que no son necesarias para mí. La fe sin obras es completamente muerta. El Señor Jesús hace una invitación aquí para todos.
No es una invitación para algunas personas especiales, no. Es una invitación para cualquier persona. Entonces aquí cualquier persona debe tomar la decisión si quiere o no quiere acercarse al Señor. Es una decisión, un asunto de decisión que cada uno debe tomar. No hay plan B, es plan A. Ven a mí, los que están trabajados y cansados o cargados, y yo os haré descansar. ¿Quieres ir? Vaya. No quieres ir, te quedas. Te quedas con tus cargas y te quedas con tus cansancios. Pero si quieres descansar, si quieres descanso para ti, es solamente plan A. Acércate al Señor Jesús y lo recibirás. Y también lo mismo predicaba Juan el Bautista. No es algo de que es una enseñanza nueva. No, esas enseñanzas creo que todos ustedes aquí deberían saberlo. Hasta Juan el Bautista mismo, desde los principios de sus enseñanzas, cuando él empezó a predicar, llamaba a la gente al arrepentimiento. La gente debería convertirse y regresar a Dios. No hay decisiones medias en las cosas que tienen que ver con Dios. Son decisiones totalmente completas. No hay medias decisiones. Son decisiones completas. Así que Juan el Bautista llamaba a la gente a arrepentirse y de volver a Dios. Y él no predicó aunque ese reconocimiento de Dios, quien salva, o porque tú confiesas que tú conoces a Dios. No, debes arrepentirte de tus pecados y regresar a Dios. Y una de las partes de sus enseñanzas, la gente se acercaron a él y le hicieron unas preguntas. En Lucas 3, 10 a 11 le preguntaron la gente. Y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Ahora que hemos escuchado que estamos viviendo mal, ahora que hemos escuchado que el juicio de Dios viene, ahora que hemos escuchado que podemos ser salvos por la persona que Dios manda, ¿qué vamos a hacer ahora? Y Juan le dice lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué haremos? Y les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Es una prueba de arrepentimiento. El que tiene, que le da a uno que no tiene. Egocentrismo. El que es egocéntrico, deja de ser egocéntrico y empieza a ser dadivoso y a compartir lo que los demás no tienen. El que tiene algo de comer, alguien tiene que comer, que haga lo mismo. Dale a tu enemigo si tiene hambre, dale a la persona que no tiene nada de comer. Así que el arrepentimiento es demostrable. El arrepentimiento es demostrable. Es como el amor. El amor es una acción, es una palabra activa, se ve, con la manera que uno vive. No puedo decir a mi hijo que te amo y no le doy de comer, no lo he visto, no hago nada por él, solamente le estoy atabaseando cada día. Eso no es amor. Cuando una madre o un padre ama, se asegura a proteger, cuidar y alimentar a sus hijos. Hasta los animales hacen lo mismo. Si es amor, se demuestra el amor. Así es el arrepentimiento. Si yo digo que yo soy una nueva persona en Cristo Jesús, que me ha arrepentido de mis pecados, mi vida debe demostrar que sí, de verdad, me ha arrepentido. No puedo seguir viviendo de la misma manera que vivía antes. Es imposible. Simplemente me estoy engañando a mí mismo si es así. Y no solo Juan predicó de eso. El Señor Jesús mismo, cuando Él empezó su ministerio, le llamaba a la gente. Desde entonces decía Jesús a predicar. Entonces el Señor Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, llamando a la gente a arrepentirse de sus pecados. Pero no quieren, a veces la gente no quiere arrepentirse de sus pecados, quieren seguir a Cristo cargándose con todo. Pero dice la palabra que la puerta que entra a la vida eterna o al reino de los cielos es muy estrecha, sí. Muy estrecha, que es muy difícil pasar por ella. Así que si aún te cargas con toda tu basura del mundo, de la vida pasada, ¿cómo vas a poder pasar por una puerta tan estrecha? Tienes que perder peso espiritual, por llamarlo así. Tienes que adelgazarte y pasar así. Porque dice el Señor Jesús que es difícil salvarse. No creen que la salvación es porque yo creo. No. Es sometimiento total a Dios, hermanos. Sometimiento total a Dios. Examinen sus vidas y pregúntense, ¿de verdad, soy salvo? ¿De verdad, soy salva? No porque uno se congrega,
porque todo el mundo se congrega. Satanás estuvo aquí antes que ustedes llegaron. No sé si lo sabían. Él estuvo aquí antes que muchos de ustedes llegaron. Él ya estaba aquí preparando para distraer, causar discordia y todas las demás cosas. Y a veces funciona si uno se deja ser instrumento de él. No solamente el Señor Jesús predicó sobre el arrepentimiento, sus discípulos también lo hicieron. Es que ese arrepentimiento es una decisión, es un asunto de decisión personal que cada uno tiene que tomar después de haber escuchado el Evangelio. Tiene que decidir ahora qué hago. ¿Sigo con mi vida de actual o tomo la decisión de seguir a Cristo por lo que Él ha hecho? Sus discípulos también, el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos, y empezaron a hablar en idiomas diferentes, la gente se burlaron de ellos, se reían que estaban borrachos. Pero Pedro se levantó, lleno del Espíritu Santo, dio un discurso impresionante. Un discurso que dice la palabra que sus corazones, la palabra de Pedro traspasó, se fueron conmovidos profundamente. Es como un cuchillo cortó en sus corazones así. Y se dieron cuenta que eran pecadores. Y en Hechos 2:38 le preguntaron a Pedro, hermano Pedro, ¿qué hacemos? Después de todo lo que tú has dicho, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro empieza diciéndole, arrepentíos. Es una decisión. La decisión de seguir a Cristo no depende de Dios. Dios nos ha dejado a nosotros. Adán tenía la libertad de obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Y él tomó la decisión de desobedecer a Dios y pagó la consecuencia de su desobediencia. Cada uno sentado, cada una sentada aquí, tiene la decisión de vivir para Dios o no vivir para Dios, obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Los hijos tienen la decisión de obedecer a sus padres o no obedecer a sus padres. Y terminarán sus vidas llorando para nada. Los padres tienen la decisión de educar bien a sus hijos o no educarles bien. Y llorarán con ellos en el futuro. Todo es un asunto de decisión. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo para todo creyente. Si usted es una persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Cristo, téngalo por seguro que el Espíritu Santo vive y mora en ti. Pero ¿cómo lo vas a saber? Solamente examina tus gustos. ¿Deseas las cosas de Dios? ¿Aún sientes esos mismos pecados cazándote todo el día? Hermanos, vemos que hasta ahora todo lo que hemos visto, seguir a Jesús es un asunto de una decisión personal. No depende de Dios para nada. Es nuestra decisión personal. Dios nos llama a través de la predicación de la palabra. Él nos llama y nosotros respondemos o no a ese llamado. Dios llama y nosotros decidimos si respondemos o no respondemos a ese llamado. Es una decisión nuestra y no una decisión del Señor. Él llama y tú respondes. Él invita y tú aceptas la invitación o la rechazas. Dios no nos obliga a seguirle. Él quiere que todo el mundo se salva. Por eso que Él entregó a su Hijo. Cuando Juan 3:16, el Señor Jesús dice a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo, quiere decir que Dios quiere que todos se salven. Ezequiel 18, Él mismo dice, que acaso creen que no me agrada a mí, el todo soberano, ver morir a un pecador y sus pecados. Dios no quiere que nadie, ni la peor persona que existe, ni los de jamás, Dios quiere que se mueran sus pecados. Ni su vecino que le odia tanto, Dios quiere que se muera en sus pecados. Ni Hitler, Dios quiso que se muera en sus pecados. Todo es un asunto de decisión. Cada uno decidimos si respondemos o no respondemos al llamado de Dios. Si dejamos que Él transforme nuestras vidas o queremos nosotros mismos transformar nuestras vidas. Nadie está obligado a responder o aceptar la invitación del Señor. Nadie. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, hermanos, algún día seremos juzgados. Hay un día en el calendario de Dios, por decirlo así, con una metáfora. Hay un día en el calendario de Dios que Él ha decidido que ese día Él juzgará el mundo por la persona de Jesús. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 10. Pues todos, grande, pequeño, fuerte, vago, latinos, africanos, europeos, todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados, todos.
¿Eso no le trae terror? Hermanos, de verdad, no le trae terror saber que un día esta misma predicación que estáis escuchando hoy, Dios lo va a traer a la memoria, recordándole que un día te predicaron sobre eso. A mí me trae terror solamente imaginar que todos nosotros, y encima de todos nosotros, hay personas que no conocen a Dios y no quieren aceptar a Dios. En vez de darle indiferencia, cuando sus amigos o familiares no quieren seguir el camino del Señor, no quieren arrepentirse de sus pecados, debe darle tristeza. Porque todos ellos, un día con nosotros estaremos delante de Cristo para ser juzgados. Y cada uno de nosotros recibirá lo que merece, por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Cada uno de nosotros. Seguro que hemos escuchado eso mucho ya, ¿no? Que parece que ya no tiene impacto en nuestras vidas. Que bueno, es la misma cosa. El pastor ya repitió esto, ya lo sabemos. Pero ¿qué estamos haciendo con esta palabra? ¿Qué estamos haciendo con eso? Sabiendo que hay un día de juicio. Hay un día que Dios juzgará el mundo entero. Es una cita que nadie puede fallar. Todos estaremos presentes. Nadie podrá coger una baja médica ese día. Nadie podrá llamar y decir que, oye, mira, no me encuentro bien, no puedo estar presente. Nadie. Nadie tampoco podrá contratar a un abogado para defenderle. Porque tu abogado también estará ahí para ser juzgado. Nadie podrá escaparse. Nadie perderá el metro, ni el taxi, ni el bus. No habrá ni huelga ni nada. Nadie podrá escapar. Es una cita segura para todos. Todos que estamos aquí volveremos a encontrarnos en ese día. Nadie se escapará. Pero hay dos maneras. ¿Vas a poder estar ahí como un testigo sin abogado? ¿O como un condenado sin abogado? ¿O vas a estar ahí como un condenado perdonado con un buen abogado que es Cristo? Todo es un asunto de decisión. Y la decisión eres tú quien tiene que tomarla. Tienes que tomarla ahora, no mañana. Porque el día de salvación es hoy, no mañana. No nos acostumbremos, hermanos, a escuchar enseñanzas que conmueven nuestros corazones y después no permitimos que haga un efecto en nosotros. Que las predicaciones cambian nuestras vidas, que transforman nuestros corazones, que da su fruto en nosotros. El Señor Jesús lo pone bien claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, lo que tiene que hacer es negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Decidí que ya no voy a vivir más para mí. Ya no voy a vivir más para mí, voy a vivir para el Señor. Tomar tu cruz cada día. Cada día la cruz es símbolo de sufrimiento. Estás dispuesto a sufrir por Cristo todos los días. Cuando tengas bien claro o bien clara en tu mente que vas a negar tus propios deseos porque estás arrepentido, ahora vas a seguir a Cristo, estás dispuesto a sufrir para Él, ahí estás calificado para seguirle. Y cuando tú le sigues, Él promete estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. El arrepentimiento es dejar de vivir como uno está viviendo y vivir de la manera que Dios quiere que uno viva. Arrepentirse de sus pecados, poner tu fe y tu esperanza de salvación en Jesús. Es como uno que entra en un avión de camino a su casa, regresando a Honduras o a Nicaragua o donde vayan de vacaciones. No conoces ni al piloto, pero te metes dentro del avión, confiando plenamente que el piloto te va a llevar con un buen vuelo hasta tu destino. Llegas a tu destino y te dicen, el piloto era una niña de 5 años. Digo, wow, qué buena era, ¿no? Pero si antes de subir te dice que el piloto es una niña de 5 años, no subirás. Nadie subirá. Dice que no, el piloto es un asesino que ya mató, ya estrelló a 4 aviones, no subirás. O entras en el bus, imagínate, entras en el metro. Y dice que vale, este mismo conductor de este metro ya atropelló a 20 personas y chocó ahí en Madrid. No, ni vas a meterte en este metro. Pero hay una cosa con nuestro vuelo para la ciudad celestial. Es un vuelo con un piloto que tiene experiencia. Su reputación es bien conocida en toda la eternidad. Es un vuelo con muchas turbulencias, pero muchísima, pero el aterrizaje es segura.
Seguir a Jesús, hermanos, no es una cama de rosas. No es que todo te va a salir bien, te van a dar siempre trabajo, la vida siempre te irá bonito, tus hijos serán los perfectos, los mejores, tu esposo será el príncipe azul, o tu esposa será la reina. No. Seguir a Jesús es una relación entre tú y Él. Y tu relación con Jesús no debe ser determinado por las circunstancias de tu vida. Tener o no tener no debe determinar nuestra relación con Cristo. Cristo es superior que todas nuestras necesidades. Él es nuestra necesidad suprema. Con Él estamos más que satisfechos y completos. Deseando a Jesús es sobre todas las demás cosas. Eso debe ser nuestro anhelo. La decisión de seguir a Cristo. ¿De quién es la decisión? ¿De Dios o es mía? Es completamente tuya. Y ojalá la tomamos en serio. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Porque la decisión de seguirte a ti, Señor, es totalmente nuestra. Tú has hecho la invitación y nosotros debemos responder a esta invitación. Y tú prometes que todos aquellos que responden a esta invitación, tú estarás con ellos todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Les dará tu Espíritu Santo para que les ayude. Les aclara la mente para que ellos puedan saber vivir como tú quieres. Les dará, tomará de lo que es tuyo y le revelará a ellos. Le dará poder. Le llenará del fruto del Espíritu Santo. Le dará dones del Espíritu Santo. Pero hemos decidido seguirte a ti. Y no queremos regresar atrás. No queremos mirar nada de lo que puede quedarse atrás. Hemos decidido seguirte a ti. Ayúdanos, por favor, Padre. Ayúdanos. Que las palabras de hoy no han sido en vano. Que no hayan caído en sacos rotos, Señor. Por favor. Te suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.